Continuamos con la siguiente representante, en este caso de Brasil. Ella es Stephanie Jalifa dos Santos, es natural de Río de Janeiro, es embajadora de IESEC. Se desempeñó en los últimos 4 años liderando proyectos de recaudación de fondos en organizaciones internacionales como Aldeas Infantiles y Médicos Sin Fronteras. Actualmente estudia Comunicación Social en la UBA y trabaja en proyectos que promueven el liderazgo joven. Nos va a hablar sobre precisamente la juventud en Brasil, el panorama actual político y social de Brasil, el rol de los jóvenes emprendedores en las favelas y IESEC en la formación de jóvenes líderes. Stephanie, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que se pregunten por qué tengo este castellano tan perfecto, tengo familia argentina, entonces eso explica. No soy una falsa brasileña. Bueno, hoy en esta cumbre, teniendo el honor de representar a este país gigante en tamaño, en belleza, en diversidad, siento la necesidad de llamar la atención para una parte de nuestra población que hoy es la mayoría, pero que todavía, en números es mayoría, pero que todavía es tratada como una minoría, que es la población negra o afrodescendiente brasileña. En la última investigación nacional por muestra de domicilios continua, divulgada en 2017 por el IBG, el Instituto de Geografía brasileño, en el 2016 la población brasileña subió para un total de 205,5 millones de habitantes. Los blancos dejaron de ser la mayoría y representan el 44,2% de ese total de habitantes. Y los pardos y negros pasaron a representar la mayor parte de la población, que son el 55,8%. Es mucha gente. Vale la pena destacar que en estas investigaciones las personas declaran libremente su etnia o su raza. Y eso explica, ¿no?, por qué el cambio. Porque en las últimas décadas, la causa negra, del orgullo negro, empezó a ser como... empezó a cambiar y las personas empezaron a no tener vergüenza de ser negros o de ser afrodescendientes. Y eso empezó a ser un orgullo. Entonces la verdad es que ese número tan grande de mayoría en estos 205 millones de habitantes ya existía, pero se percibió ahora en este último censo. Hay una deuda que nuestro país tiene con esta población. Brasil fue el país que más recibió esclavos africanos en la historia. En 1888 se promulgó la Ley Áurea, que le daba la libertad a todos los esclavos, pero sin ninguna especie de indemnización o medida reintegradora a la sociedad, lo que dejó a millones de esclavos en situación de miseria. En ese contexto se empezaron a formar las primeras favelas brasileñas, habitadas por personas que no tenían vivienda y necesitaban estar cerca del centro para poder subsistir en subempleos, ¿no?, en mayoría informales. Hoy tenemos a una población en que la pobreza tiene color y que ese color diferencia la forma que son tratados todos los días por las fuerzas policiales y por la sociedad en general. Yo, aunque sea hija de una argentina con un brasileño, viví hasta febrero del año pasado en Río de Janeiro. Tengo toda la cultura, toda la forma de hablar en portugués y las costumbres de esa ciudad. Costumbres y cultura que tanto le deben a esa población negra, ¿no? Yo les pregunto qué sería de la samba, qué sería del carnaval y de nuestra cultura en general, si no fuera los afrodescendientes. Le debemos toda nuestra cultura prácticamente. Sin embargo, esta población, que muchas veces es llamada peyorativamente de favelada, sufre todos los días con la violencia. Según el relatorio de Amnistía Internacional, en Brasil lideró en 2017 el número de asesinatos de diferentes grupos de personas. Desgraciadamente, ¿no? Jóvenes negros del sexo masculino. Lideramos el número de asesinatos de personas LGBT. Lideramos el número de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, de grupos ligados a la defensa de la tierra, a poblaciones originarias y a policías. En 2016, Brasil llegó a la marca de más de 61.000 homicidios.
A cada 10 víctimas, 7 eran negras. De esas 7, la mayoría son jóvenes de la periferia y de las favelas. Brasil está matando a su mayor potencial social, que son los jóvenes y adolescentes. Son 30.000 jóvenes negros muertos en un año. El racismo en nuestro país es institucional. Está en la violencia, pero también está metido en el discurso cotidiano, en los medios de comunicación, en los hábitos. Para que haya un cambio no basta con oponerse al racismo, es necesario ser activamente antirracista. Es una realidad que en la última década tuvimos políticas públicas importantísimas que hicieron el escenario de la desigualdad racial se disminuyeran. Le hago luz a una en el área de educación, que creo que es la más importante para un real cambio de las desigualdades. Se promulgó el 29 de agosto de 2012 la ley de cuotas raciales, donde un porcentaje de los cupos de las facultades públicas son destinadas a quien se declara negro, pardo o indígena. En un país cuya educación superior es elitista y que hasta ese entonces las poquísimas vacantes que ofrecían las ocupaban los jóvenes que tuvieron acceso a la mejor educación, el cambio en el panorama de la educación superior fue abrupto, eso es una realidad. Pero, sin embargo, como pudimos ver en los últimos datos que vimos recién, hay un largo camino que recorrer todavía. No puedo dejar de nombrar a Marielle Franco, mujer de 38 años, autodefinida feminista, negra y criada en una de las mayores favelas del país, el complejo de Amaré. Se graduó como socióloga con beca integral y realizó una maestría en administración pública. En 2016 se lanzó como candidata de la Cámara de Concejales de Río, obteniendo más de 40.000 votos. Y uno de ellos era mío incluso. A partir de ahí... Gracias. A partir de allí integró comisiones de investigación sobre la violencia policial en las favelas y se comprometió con sus problemáticas cotidianas. Últimamente se había centrado en repudiar la intervención militar en las favelas, medida de militarización en las acciones ejercidas por la policía firmada por Michel Temer. Algunos días después de esta acción, fue asesinada en pleno centro de Río de Janeiro, en el 14 de marzo de este año. Hace exactos 150 días. Y hasta ahora seguimos sin respuesta. ¿Quién mató a Marielle Franco? O mejor, ¿quién fue el mandatario de ese asesinato? El asesinato de Marielle representa un atentado contra la democracia brasileña. Pero hay una luz en el fin del túnel. Brasil tiene jóvenes capaces en las favelas y en todos lados. Jóvenes que quieren trabajar por un propósito que quieren conocer al mundo más allá del suyo, que se involucran cada vez más en temas políticos y sociales. Jóvenes emprendedores con potencial de liderazgo que apenas falta que le den una oportunidad. Es el caso de los jóvenes, por ejemplo, de IESEC. Yo hoy vengo representando a esta organización que nació en el contexto de posguerra con el objetivo de formar líderes jóvenes que tuvieran experiencia de intercambio de culturas. Hoy IESEC es una ONG manejada mayoritariamente por voluntarios jóvenes entre 18 y 30 años, que trabajan para que otros jóvenes puedan ejercer trabajos voluntarios en países distintos que necesitan su apoyo. En esa experiencia se alojan en casas de familias locales, por lo menos por 6 semanas, y tienen sus proyectos alineados de acuerdo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Con estas experiencias, los jóvenes pueden desarrollar skills como orientación a resultados, independencia, flexibilidad, conciencia social y muchas otras habilidades blandas que al salir de sus zonas de confort pueden adquirir. Yo nunca hubiera llegado hasta acá si no fueran las oportunidades que las organizaciones en que trabajé me dieron. Creyeron en mí cuando ni yo todavía me veía como una líder. Me apoyaron, confiaron y de esta forma pude crecer tanto en los últimos años como profesional y como persona. Es necesario cambiar la mirada hacia el joven, confiar, dar oportunidad,
independiente de su color de piel o del barrio que viva. Todos tenemos potenciales. Basta de matar a nuestros jóvenes. Gracias a la Fundación Jóvenes Líderes, gracias a IESEC, gracias a San Luis, gracias a todos. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad que fue un discurso, creo que para muchos muy emotivo, el análisis del racismo para con los afrodescendientes en Brasil y la construcción de la identidad brasilera en general y de la juventud, ¿no? Brasilera en particular. Y cuando hablabas de las cuotas raciales me hacía acordar a las affirmative actions de hace algunas décadas en los Estados Unidos. Así que esperemos que esto avance y para bien y cambie el paradigma de la diversidad cultural en Brasil.